Recibió una llamada a las 2:45 n.m. de un hospital sobre la hija de su mejor amigo. Ella estaba en problemas y su padrastro no la estaba ayudando. Hace 16 años le prometió a su padre moribundo que la protegería. Así que llamó a su club de motociclistas y al amanecer, 97 motociclistas estaban listos para recorrer 620 millas para cumplir esa promesa. Tom Hawk Daniels ya no creía en las coincidencias. No después de la guerra, no después de perder a Jake y, sobre todo, no después de que sonara el teléfono a las 2:47 de la madrugada de un martes que olía a aceite de motor y arrepentimiento. Estaba metido de lleno en una Harley Davidson de 1973 cuando su móvil vibró sobre el banco de trabajo, girando como un avispón enfurecido. El identificador de llamadas le heló las manos en mitad del movimiento. Servicios sociales del Hospital St. Mercy. El corazón de Hawk se le cayó hasta las botas con puntera de acero. No había sabido nada de nadie con ese prefijo telefónico en 3 años. No desde el funeral de Jake. No desde que hizo aquella promesa sobre un ataúd cubierto con la bandera, mientras una niña de 13 años, con los ojos grises de su padre, le apretaba la mano con tanta fuerza que pensó que le rompería los huesos. «Soy Hawk», respondió con voz áspera como la grava. «Sir Daniels». La voz de la mujer era joven, tensa, profesional, pero con un ligero temblor. «Me llamo Rebecca Chun. Soy trabajadora social en el Hospital St. Mercy de Nuevo México. Le llamo por Lily Morrison». El nombre le golpeó como un puñetazo. ¿Qué había pasado? Hawk ya se estaba moviendo, limpiándose la grasa de las manos en los vaqueros. ¿Está herida? Ahora está estable. Pero señor Daniels ha ingresado con lesiones compatibles con... Rebecca hizo una pausa y Hawk oyó el ruido de papeles. Oyó cómo reunía valor. Lo estamos calificando como un incidente doméstico. Su padrastro la trajo, alegando que se había caído por las escaleras, pero los patrones no coinciden. Y Lily, ella, nos dio su nombre. Dijo, «Se lo prometiste a su padre». «Voy para allá». Hawk ya estaba buscando sus llaves en el garaje. «No dejes que nadie la saque del hospital. ¿Me oyes?» «Nadie. El señor Daniels, su padrastro, está allí. No me importa quién sea». La voz de Hawk transmitía el peso de los desiertos, los campos de batalla y las promesas hechas a hombres moribundos. «Jake Morrison me salvó la vida en Kandahar. Recibió una bala que iba dirigida a mí. Lo último que me pidió antes de morir fue que cuidara de su pequeña. Así que se lo pido, señorita Chun, una vez más. ¿Puede mantenerla a salvo hasta que yo llegue?» Hubo un largo silencio. «Entonces, ¿cuánto tardarás en llegar?» Hawk miró el reloj, calculó las distancias y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Dame 18 horas. Y señorita Chin, gracias por llamarme. No todo el mundo lo habría hecho». Después de colgar, Hawk se quedó de pie en el silencio de su garaje, rodeado de los esqueletos de las motocicletas que había estado reconstruyendo. Su reflejo lo miraba desde un espejo cromado. 52 años, el rostro curtido como la roca de un cañón, una cicatriz que le recorría desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula, causada por un artefacto explosivo improvisado que debería haberlo matado, pero no lo hizo porque Jake se había tirado encima de Hawk. Sacó su teléfono y abrió el chat grupal de los Steel Wolves MC. 96 miembros repartidos por 3 estados. Hermanos y hermanas que habían atravesado el polvo, las tormentas y los malos divorcios, que habían acudido a funerales y bodas, que entendían que la familia no siempre era de sangre. A veces se forjaba en el fuego y se sellaba con lealtad. Los dedos de Hawk se cernieron sobre el teclado. No se trataba de un paseo casual. Era algo serio. Era el tipo de cosa que podía traer problemas. El tipo que seguía a los motociclistas como sombras. El tipo que hacía que la gente cerrara las puertas con llave y se aferrara a sus perlas. Pero entonces recordó a Lily en el funeral de Jake,
lo pequeña que parecía con ese vestido negro. Cómo le había susurrado, «Tío Hawk, ¿seguirás visitándome?» Y cómo él le había prometido que sí, a pesar de que el nuevo marido de su madre, un policía de mirada fría, la había alejado antes de que Hawk pudiera decir nada más. Empezó a escribir. Lily nos necesita. La hija de Jake, Hospital de Nuevo México, situación doméstica. Wills, a las 5 anta cienamem. Esto no es opcional. Es familia. Las respuestas llegaron como un trueno. Cuenta conmigo. Diesel, cuenta conmigo. Reaper, por Jake. Maven en camino. Smoke. En 10 minutos, los 96 miembros habían respondido. En 20 minutos, el teléfono de Hawk sonaba con preguntas, ofertas de suministros, contactos legales, gente reorganizando sus vidas porque un hermano había llamado y había que cumplir una promesa. Hawk miró su garaje por última vez, las motos a medio terminar y las fotos en la pared. Una de él y Jake en sus días en el ejército, jóvenes, estúpidos e invencibles. Jake sonreía a la cámara, con los brazos alrededor de los hombros de Hawk. No tenía ni idea de que 10 años después se desangraría en la arena afgana, salvando la vida de su mejor amigo. «Voy, hermano», susurró Hawk a la foto. «La tengo». Cogió su chaqueta de cuero, la que tenía el parche de los lobos de acero en la espalda, una cabeza de lobo gruñendo con las palabras «leal hasta el final», y salió a la oscuridad previa al amanecer. Su Harley lo esperaba, con el cromo brillando bajo la única luz del garaje, como una bestia paciente. Cuando Hawk arrancó el motor, el rugido resonó en la calle vacía de Arizona. En algún lugar de Nuevo México, una chica de 16 años yacía en una cama de hospital, probablemente aterrorizada, probablemente pensando que nadie iba a venir. Se equivocaba. 97 moteros estaban a punto de demostrar que algunas promesas se cumplen, sin importar el coste. El viaje había comenzado. El amanecer se abría paso sobre el desierto de Arizona como una herida, todo rojo, dorado y furioso. Cuando el sol asomó por el horizonte, el aparcamiento del garaje de Hawk parecía una escena de película, salvo que era real y lo que estaba en juego era la vida de una adolescente. 97 motocicletas alineadas en formación, 97 motores rugiendo como truenos lejanos, 97 personas que lo dejaron todo porque la familia les llamaba. Hawk se situó al frente, observando a su equipo. Estaba Diesel, un hombre de 1,95 m que dirigía una exitosa empresa de construcción y entrenaba a un equipo de béisbol infantil los fines de semana. Maven, una abuela de 5 nietos que había cruzado el país en moto 2 veces y aún llevaba las placas de identificación de su difunto marido. Reaper, cuyo verdadero nombre era Marcus, y que enseñaba matemáticas en el instituto cuando no llevaba su chaqueta de motero. Smoke, un ex-marine que había servido en 2 misiones y ahora era voluntario en centros de veteranos. Estos no eran los criminales que los medios de comunicación pintaban a los moteros. Eran mecánicos y profesores, enfermeros y contratistas, personas con hipotecas e hijos en la universidad. Pero todos llevaban sus colores con orgullo y todos entendían que la lealtad significaba algo. Escuchad, la voz de Hawk se impuso al ruido de los motores. El rugido se convirtió en un suave ronroneo. Tenemos 620 millas por delante. Si nos damos prisa, llegaremos a Nuevo México a última hora de la tarde. Pararemos una vez para repostar y otra para comer. Conduciremos con prudencia. Conduciremos con inteligencia. Y no daremos a la policía ningún motivo para detenernos. ¿Qué hacemos cuando lleguemos allí?, preguntó Diesel, cruzando los brazos sobre su enorme pecho. Protegemos Lily. Cueste lo que cueste, Hawk hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero lo hacemos bien, sin violencia, sin amenazas. No vamos a dar a nadie motivos para que nos tachen de malos. Su padrastro es policía. Buscará cualquier excusa para arrestarnos. Maven intervino con voz aguda a pesar de sus 70 años. Así que nos vamos a quedar ahí parados,
luciendo guapos, mientras algún cabrón con placa intenta llevarse a esa chica? No, dijo Hawk, y algo peligroso brilló en sus ojos. Vamos a defender nuestra posición legalmente. Ya he llamado a Chains. Un murmullo recorrió el grupo. Todos conocían a Chains. Marcus Chains Wellington, antiguo lobo de acero que cambió su moto por una licenciatura en Derecho hacía 15 años, pero que nunca olvidó de dónde venía. Era el mejor abogado defensor de 3 estados y había sacado a más de un miembro del club de apuros. Chains se reunirá con nosotros en el hospital. Ya está moviendo los hilos y tramitando el papeleo. Vamos a hacer esto según las normas. La mirada de Hawk recorrió todos los rostros. Pero que no os equivoquéis, esa chica no va a salir del hospital con su padrastro. No mientras nosotros sigamos vivos. La multitud rugió de aprobación, levantando los puños en el aire. Mientras se preparaban para salir, Hawk vio a Reaper mirando su teléfono y frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? He investigado un poco sobre el padrastro, dijo Reaper en voz baja. El agente Daniel Morrison. Conservó el apellido después de casarse con la madre de Lily. Policía condecorado. 15 años en el cuerpo. Pilar de la comunidad. Entrenador de fútbol juvenil. Voluntario en la iglesia. Hawk apretó la mandíbula. La tapadera perfecta. Hay más. La voz de Reaper se hizo aún más baja. La madre de Lily murió hace 8 meses. Accidente de coche. Choque de un solo vehículo en un día despejado. La insinuación flotaba en el aire como veneno. ¿Puedes probar algo?, preguntó Hawk. Todavía no, pero tengo amigos y registros. Dame unas horas. Hawk asintió con severidad. Esto era peor de lo que había pensado. No solo se enfrentaban a un padrastro maltratador, se enfrentaban a alguien que sabía cómo manejar el sistema, que entendía las pruebas y los procedimientos, que podía hacer desaparecer cosas. «¡Montad!», gritó Hawk. Los motores rugieron de nuevo. Una sinfonía de cromo, gasolina y rebeldía. Hawk tomó la delantera y el convoy se colocó detrás de él, un río de cuero y acero que fluía por la autopista. Al llegar a la carretera, Hawk sintió cómo la familiar meditación del viaje se apoderaba de él. Los marcadores de millas se difuminaban. El desierto se extendía infinito y dorado. Detrás de él, su familia cabalgaba en perfecta formación. Una declaración de intenciones que hacía que otros conductores se detuvieran y los miraran. En algún lugar más adelante, Lily esperaba. En algún lugar más adelante, se estaba gestando un enfrentamiento que pondría a prueba todo lo que representaban. Hawk giró el acelerador con más fuerza y el velocímetro subió. El viento le azotaba la cara, llevándose sus dudas y miedos. Pensó en Jake, en las promesas hechas y la sangre derramada. Pensó en una niña que había crecido sin su padre y ahora estaba atrapada con un monstruo que llevaba una placa. La autopista se extendía ante ellos como un desafío, y los lobos de acero respondieron. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, estaban cruzando a Nuevo México. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, el Hospital St. Mercy apareció en el horizonte. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El Hospital St. Mercy nunca había visto nada igual. El estruendo comenzó como una vibración lejana, como un terremoto que no cesaba. Las enfermeras se detuvieron en seco. Los pacientes cerca de las ventanas pegaron la cara al cristal. Los guardias de seguridad buscaron sus radios sin saber si pedir refuerzos o simplemente observar. Entonces aparecieron por la esquina, 97 motocicletas moviéndose como un ejército mecánico. El cromo brillaba bajo el sol de la tarde. Los motores creaban un ruido que hacía vibrar las ventanas de 3 pisos. Hawk los condujo al aparcamiento con precisión militar. Levantó el puño y al instante la formación se dividió. Las motos se separaron en filas organizadas y ocuparon todos los espacios disponibles. En 2 minutos estaban aparcadas. En 3, los motores se apagaron al unísono, dejando tras de sí un silencio tan repentino que resultó violento. Entonces,
Los 97 motociclistas se bajaron y se quedaron junto a sus máquinas esperando. Las puertas automáticas del hospital se abrieron y Hawk entró solo. Sus botas resonaban en el suelo pulido. Todas las miradas del vestíbulo se volvieron hacia él. El motociclista corpulento con la cara llena de cicatrices y el tatuaje que decía «Presidente» en la espalda. Detrás del mostrador de recepción, la mano de una joven enfermera se cernía sobre el botón de pánico. «Vengo a ver a Lily Morrison», dijo Hawk en voz baja, quitándose las gafas de sol. Su voz era tranquila, casi amable. «Me llamo Tom Daniels. Una trabajadora social llamada Rebecca Chun me está esperando». La enfermera tragó saliva, miró la pantalla de su ordenador y luego al guardia de seguridad que se había materializado a su lado. «Tengo que verificarlo». Tom, todos se volvieron. Rebecca Chun estaba junto al ascensor, con una carpeta pegada al pecho. Era más joven de lo que Hawk esperaba, tal vez 30 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y el cansancio escrito en su rostro como una segunda piel. «Señorita Chun», Hawk cruzó el vestíbulo con 3 largas zancadas. «Gracias por llamarme». Rebecca miró más allá de él, hacia el aparcamiento, visible a través de las puertas de cristal. Un mar de motocicletas y figuras vestidas de cuero en formación silenciosa. «Ha traído a mucha gente. He traído a mi familia». Hawk mantuvo la voz baja. «Solo para ella». «¿Dónde está?» Rebecca dudó y luego señaló hacia el ascensor. «Cuarta planta, habitación 412». «Pero, señor Daniels, primero tenemos que hablar. Hay complicaciones». Subieron en un tenso silencio. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Hawk vio a 2 policías uniformados apostados en el pasillo, con las manos apoyadas casualmente en sus cinturones. Uno de ellos hablaba por la radio, lanzando miradas sospechosas en su dirección. Rebecca condujo a Hawk a una pequeña sala de consultas y cerró la puerta. «Lily tiene una muñeca fracturada, 3 costillas rotas y contusiones importantes. Las lesiones son compatibles con», hizo una pausa, «fracturas múltiples profesionales con abuso continuado. No se trata de una sola caída. Son meses, quizá años, de violencia». Hawk apretó los puños. ¿Dónde estaba todo el mundo? Los profesores, los vecinos. Alguien tenía que haber visto algo. El agente Morrison es muy respetado en la comunidad. Es prudente. Lily llevaba mangas largas, faltaba al colegio por emergencias familiares, y él siempre tenía explicaciones preparadas. La voz de Rebecca se endureció. «Pero ayer se presentó en la escuela con hematomas visibles en el cuello. Un profesor lo denunció. Morrison la trajo aquí él mismo, alegando que se había caído, pensando que podía controlar la versión. Pero ella te dijo la verdad». Susurró tu nombre a la enfermera de urgencias. Dijo que su padre le había dicho que si alguna vez le pasaba algo buscara a Tom Hawk Daniels, que tú se lo habías prometido. Rebecca lo miró a los ojos. «El problema es que Morrison exige que le den el alta. Tiene la custodia legal y, a pesar de nuestras preocupaciones, sin pruebas concretas ni una investigación en curso, no podemos retenerla hoy». El suelo parecía inclinarse bajo los pies de Hawk. «¿Me estás diciendo que he recorrido 620 millas y él puede salir de aquí con ella esta noche? A menos que consigamos una orden de emergencia». «Sí». Rebecca sacó su teléfono y le mostró un mensaje de texto. «Ya me ha enviado 3 mensajes. Sabe que estás aquí. Seguridad lo llamó en cuanto llegaste. Ahora viene con los papeles del alta y posiblemente más agentes». Hawk se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Su mente barajaba diferentes escenarios, todos con un final desastroso. Si intentaban detener físicamente a Morrison, los arrestarían a todos. Si dejan que Lily se vaya, puede que no sobreviva otra semana. «¿Puedo verla?», preguntó finalmente. Rebecca asintió. «5 minutos. Es todo lo que puedo permitir sin el consentimiento de la familia».
La habitación 412 estaba más oscura que el pasillo, con las cortinas corridas para protegerla del sol de la tarde. La niña que yacía en la cama era casi irreconocible comparada con la niña del funeral de Jake. Había crecido, su rostro estaba más delgado, pero esos ojos grises, los ojos de Jake eran iguales. Tío Hawk, la voz de Lily se quebró, incrédula. ¿De verdad has venido? Hawk se acercó a su cama, con un nudo en la garganta. Se lo prometí a tu padre, ¿no? Entonces, esta chica de 16 años que había intentado ser fuerte durante tanto tiempo, finalmente se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro. Él mató a mi madre. Lo sé, y nadie me cree. Las palabras golpearon a Hawk como balas. Todo había cambiado. Hawk apenas tuvo tiempo de procesar las palabras de Lily antes de que Rebecca apareciera en la puerta, con el rostro pálido. «Está aquí», susurró con urgencia. Morrison acababa de entrar en el vestíbulo con otros 2 agentes y un abogado. Hawk apretó la mano de Lily una vez, una promesa sin palabras, y salió al pasillo. A través de la ventana, con vistas al aparcamiento, podía ver a su pandilla todavía de pie junto a sus motos, pacientes como estatuas. Sacó su teléfono y envió un único mensaje de texto a Diesel, que estaba dentro. «Mantente preparado». La respuesta fue inmediata. «Entendido». Cuando Hawk llegó al vestíbulo, comprendió por qué Rebecca parecía aterrorizada. El agente Daniel Morrison estaba de pie en el centro de la sala, como si fuera el dueño. Medía 1,80. Llevaba un uniforme perfectamente planchado. Tenía la mandíbula cuadrada y una sonrisa digna de un cartel electoral. A su lado, 2 agentes uniformados flanqueaban a un hombre con un traje caro que llevaba un maletín de cuero. Los guardias de seguridad del hospital se movían con incertidumbre, atrapados entre las figuras de autoridad. La sonrisa de Morrison no llegó a sus ojos cuando vio a Hawk. «Tom Daniels», dijo Morrison, con voz que resonó en todo el vestíbulo. «He oído hablar de ti, el viejo compañero de guerra de Jake, ¿verdad? Te agradezco que hayas venido a ver a Lily, pero yo me encargo a partir de ahora. Es un asunto familiar». Hawk avanzó lentamente, consciente de que cada palabra, cada gesto, sería importante. «Lily me ha pedido que venga. Eso lo convierte en asunto mío». Lily, de 16 años, está confundida. Ha tenido un accidente, se ha asustado y ha gritado un nombre familiar. Son cosas que pasan. El tono de Morrison era razonable, comprensivo, incluso el de un padre preocupado. «Pero yo soy su tutor legal y ella se viene a casa conmigo esta noche». Con una muñeca fracturada y 3 costillas rotas, Hawk mantuvo la voz firme. «Menudo accidente». El abogado dio un paso adelante, alisándose la corbata. «Señor Daniels, soy Richard Kessler, el abogado del agente Morrison. A menos que tenga legitimidad legal en este asunto, debe apartarse. Mi cliente tiene la custodia total y los formularios de autorización médica firmados por los médicos que la atienden». «Es curioso lo de esos formularios», dijo Hawk. «Normalmente requieren el consentimiento del paciente si es mayor de 14 años. ¿Alguien le ha preguntado a Lily qué quiere?» La sonrisa de Morrison se tensó. «Mi hija está traumatizada y no piensa con claridad. Por eso los padres toman decisiones por sus hijos. No es su hija». Las palabras salieron con más dureza de la que Hawk pretendía. «Es la hija de Jake Morrison. Usted solo se casó con su madre». Algo brilló en los ojos de Morrison, algo frío y peligroso que rápidamente se ocultó tras una ofensa herida. «Mi esposa murió hace 8 meses. Desde entonces he estado criando a Lily solo, haciendo lo mejor que puedo en una situación imposible. Y ahora apareces tú con una banda». «¿Un club de moteros?», corrigió Hawk. «¿Una banda?», continuó Morrison, alzando ligeramente la voz. «Intentando intimidar al personal del hospital e interferir en los derechos de un tutor legal. Podría hacer que arrestaran a todos y cada uno de ustedes por acoso». Los 2 agentes detrás de Morrison se movieron, acercando las manos a sus armas. El mensaje era claro. Hawk sintió que la situación se tambaleaba al filo de la navaja. Una palabra equivocada, un movimiento agresivo,
y esto explotaría en algo que destruiría cualquier posibilidad de ayudar a Lily. Entonces se dio cuenta de algo. Morrison no dejaba de mirar su reloj. Comprobaba la hora, ansioso a pesar de su fachada de confianza. Tenía prisa. ¿Qué? Te diré algo, dijo Hawk lentamente, mientras se le ocurría una idea. ¿Por qué no dejamos que Lily decida? Tiene 16 años, es casi adulta. Subamos juntos, sin abogados, sin uniformes, y preguntémosle a dónde quiere ir. Morrison apretó la mandíbula. No necesito permiso para llevar a mi propia hija a casa. Entonces no tienes nada que perder preguntándole. Hawk se mantuvo firme. A menos que tengas miedo de lo que pueda decir. El vestíbulo se había quedado en silencio. El personal del hospital fingía trabajar mientras escuchaba cada palabra. Incluso el abogado parecía incómodo. Morrison se acercó un paso a Hawk y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Tengo amigos en todos los juzgados de este estado. He enviado a la cárcel a moteros como tú, por menos que infracciones de tráfico. ¿Quieres pelear? Te enterraré a ti y a todos tus amigos criminales. Nosotros no somos los que le hicimos daño, dijo Hawk en voz baja, mirando a Morrison a los ojos. Pero creo que eso ya lo sabes. Por un breve instante, la máscara de Morrison se resbaló. Hawk vio una pura rabia destellar en su rostro, el hombre real bajo el uniforme. Entonces, la puerta automática se abrió y una voz gritó. ¿Alguien ha pedido un abogado? Todos se volvieron. Un hombre con un impecable traje de 3 piezas entró por la puerta con paso firme, maletín en mano y el cabello plateado perfectamente peinado. Detrás de él, visibles a través de las puertas de cristal, 96 motociclistas se habían desplazado desde el aparcamiento para formar un muro silencioso frente a la entrada del hospital. Marcus, Chains y Wellington habían llegado, y la batalla legal estaba a punto de comenzar. La sonrisa de confianza de Morrison finalmente se resquebrajó. Chains no caminaba, dominaba el espacio. Todos los ojos del vestíbulo lo siguieron mientras se acercaba a Hawk. Dejaba su maletín con un clic decisivo y le tendía la mano. «Tom, ¿cuánto tiempo?» Luego se volvió hacia Morrison con una sonrisa que podría cortar cristal. «Oficial Morrison, supongo». «Marcus Wellington, abogado. Representaré al señor Daniels y a la señorita Lily Morrison en este asunto». El abogado de Morrison, Kessler, dio un paso al frente. «Esto es muy irregular. La chica tiene representación legal a través de su tutor». «¿Ah, sí?» Chains sacó un documento de su maletín. «Porque tengo aquí una petición de tutela de emergencia presentada hace 1 hora en nombre de la señorita Morrison, en la que se citan acusaciones creíbles de abuso y se solicita una investigación inmediata. La jueza Patricia Herrera ha accedido a celebrar una audiencia de emergencia por videoconferencia». Miró su reloj. Mañana por la mañana, a las 9:00 am. El vestíbulo estalló en murmullos. El rostro de Morrison se sonrojó. «No puede hacerlo. Puedo y lo he hecho». La voz de Chains tenía el peso de los tribunales y ganó. Hasta esa audiencia, Lily Morrison permanecerá bajo custodia protectora en este hospital. Cualquier intento de sacarla se considerará una violación de una orden judicial pendiente. Kessler arrebató el documento y lo hojeó rápidamente. Su expresión se ensombreció. «Esto es una táctica dilatoria. Es el debido proceso». Chains le corrigió. Algo que su cliente debería apreciar, siendo agente de la ley. Fue entonces cuando Hawk se fijó en ellos. Furgonetas de los medios de comunicación entrando en el aparcamiento. 3, luego 4, luego 5 cámaras saliendo en tropel. Periodistas comprobando su maquillaje en los espejos interiores. Morrison también los vio. Apretó la mandíbula. «Usted llamó a la prensa. No tuve que hacerlo». Chains señaló hacia las ventanas, donde los periodistas ya estaban filmando la pared de motociclistas que vigilaban en silencio afuera. 97 motocicletas descendiendo sobre un hospital. Eso es noticia. La pregunta es,
¿Qué historia quieres que se cuente? Como si fuera una señal, un periodista y un camarógrafo se abrieron paso por la entrada, con el micrófono ya extendido. Oficial Morrison, ¿puede comentar sobre las acusaciones? Morrison levantó la mano, pasando instantáneamente al modo de relaciones públicas. Se trata de un asunto familiar privado que está siendo explotado por terceros sin legitimidad legal. Mi hija está recibiendo una atención excelente y estoy trabajando con la administración del hospital para llevarla a casa sana y salva. ¿Es cierto que tiene lesiones compatibles con malos tratos? Preguntó otro periodista, abriéndose paso entre la multitud que no dejaba de crecer. Mi hija tuvo un accidente. Estas acusaciones son infundadas y dolorosas. La voz de Morrison transmitía una indignación justificada. Lo que deberían informar es cómo una banda de moteros ha aparecido para acosar a una familia afligida. Con todo respeto, agente, interrumpió un periodista. Las fuentes dicen que la niña pidió específicamente a Tom Daniels. ¿Por qué haría eso si se sentía segura en casa? La compostura de Morrison se quebró por un segundo. Hawk lo vio. El destello de pánico se extendió rápidamente. Chains se inclinó hacia Hawk. Tenemos que adelantarnos a esta narrativa. Deberías hacer una declaración. No se me dan bien las cámaras, murmuró Hawk. No hace falta que se te den bien. Solo tienes que ser sincero. Chains le enderezó el cuello de la camisa a Hawk. Diles por qué estás aquí. Hazlo personal. Hazlo real. Hawk miró a través del cristal a su equipo, que permanecía de pie como centinelas. A Maven, que había cabalgado toda la noche a pesar de su artritis. A Diesel, que había abandonado su obra a mitad del proyecto. A Reaper, que probablemente tendría que usar sus días de baja por enfermedad y lidiar con administradores enfadados. Todos habían venido porque él se lo había pedido, porque una promesa significaba algo. Salió al exterior. Las cámaras se giraron hacia él como perros de caza que captan un rastro. Los micrófonos se acercaron. Las preguntas se superponían en un ruido ensordecedor. Hawk levantó una mano y, sorprendentemente, se callaron. Me llamo Tom Daniels, comenzó, con voz áspera pero firme. Hace 16 años, serví en Afganistán con Jake Morrison. Él me salvó la vida. Recibió una bala que iba dirigida a mí. Antes de morir, me pidió que cuidara de su hija si alguna vez le pasaba algo. Hawk hizo una pausa, con la emoción apretándole la garganta. Hace 3 años hice esa promesa en su funeral. Anoche, esa niña, que ya no es tan pequeña, pidió ayuda. ¿Está acusando al agente Morrison de abuso?, gritó un periodista. Lo que digo es que una niña pidió ayuda y yo acudí. Eso es todo, Hawks. Miré a todas las cámaras. No estamos aquí para pelear. No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí porque la familia importa, porque las promesas importan, porque a veces la voz de un niño se pierde entre el ruido y alguien tiene que asegurarse de que se escuche. Detrás de él, los motociclistas permanecían inmóviles, en una declaración unificada de propósito. Los periodistas se lo tragaron y ya estaban escribiendo titulares en sus teléfonos. Dentro del vestíbulo, Morrison observaba a través del cristal, con una expresión indescifrable. Pero Hawk lo vio sacar su teléfono y hacer una llamada. Su lenguaje corporal gritaba urgencia. Fuera lo que Morrison estaba planeando, estaba sucediendo ahora. Las cadenas aparecieron en el codo de Hawk. Eso era perfecto. Las redes sociales ya están explotando. Promesa cumplida es tendencia. Bien, dijo Hawk, porque tengo la sensación de que Morrison está a punto de hacer su movimiento. Tenía razón. Al caer la noche, el Hospital St. Mercy se había transformado en una fortaleza de voluntades. Los Steel Wolves montaron un campamento en el aparcamiento, con sillas plegables, neveras y sacos de dormir. No se iban a marchar. Maven organizó las entregas de comida. Diesel coordinó los turnos de vigilancia. Reaper desapareció en un rincón tranquilo con su ordenador portátil, investigando más a fondo los antecedentes de Morrison. Dentro,
Chains se apoderó de un rincón de la cafetería del hospital y extendió documentos sobre 3 mesas, como un general planeando una guerra. Hawk se sentó frente a él, tomando un café horrible, mientras Chains le explicaba el campo de batalla. Morrison está jugando muy bien, dijo Chain, resaltando secciones del texto legal. Ha presentado una contrapetición alegando que eres un tutor inadecuado sin capacidad legal. Está citando tus antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales, interrumpió Hawk. Ahora sí. Al parecer, fuiste arrestado por alteración del orden público en 2019. Los cargos fueron retirados, pero consta en el expediente. Chains entrecerró los ojos. ¿Te suena? Hawk apretó la mandíbula. Una pelea en un bar. Un universitario borracho agarró a Maven de forma inapropiada. Yo intervine. Lo resolvimos fuera de los tribunales. Qué conveniente que Morrison haya desenterrado eso en 3 horas. Chains tomó nota. También afirma que el club de motociclistas tiene vínculos conocidos con pandillas. Te está pintando como peligrosos criminales que intentan secuestrar a una menor. Esa es su estrategia. Chains le interrumpió. Morrison lleva 15 años siendo policía. Sabe cómo construir un caso, cómo controlar las narrativas. Ahora mismo, está creando una duda razonable sobre vuestras intenciones mientras se posiciona como el padre protector que defiende a su hija de los criminales. Hawk sintió cómo aumentaba su frustración. Entonces, ¿qué hacemos? Demostramos que miente. Chains sacó otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He conseguido los datos financieros de Morrison, registros públicos para las fuerzas del orden. En los últimos 8 meses, desde que murió la madre de Lily, Morrison ha liquidado 3 cuentas de inversión, ha contratado una segunda hipoteca y ha transferido casi $180,000 a una cuenta offshore en las Islas Caimán. La cifra golpeó a Hawk como un jarro de agua fría. ¿Por qué necesitaría esa cantidad de dinero? Esa es la pregunta. Chains dio un golpecito al papel. O está planeando huir o está sobornando a alguien. En cualquier caso, sugiere que le preocupa que algo salga a la luz. Hawk recordó la voz quebrada de Lily. Él mató a mi madre. Sé que lo hizo. El accidente de coche, dijo Hawk lentamente. ¿Podemos conseguir esos registros? Ya los hemos solicitado. Deberíamos tenerlos por la mañana. Chains se recostó en su silla. Pero aquí está el problema. Aunque demostremos irregularidades financieras, aunque planteemos preguntas sobre la muerte de la madre, nada de eso prueba inmediatamente que Lily esté en peligro. Morrison puede alegar que las transferencias de dinero son inversiones personales y que su hijastra está traumatizada y haciendo acusaciones falsas porque está de duelo. Así que volvemos al punto de partida. No del todo. El teléfono de Chains sonó. Leyó el mensaje y sonrió con tristeza. Reaper me acaba de enviar algo interesante. Al parecer, Morrison entrenó a un equipo juvenil de fútbol americano durante 3 años. Lo dejó de repente la temporada pasada, sin explicación. Así que hice algunas llamadas. Encontré a 2 padres dispuestos a hablar extraoficialmente. Sus hijos denunciaron un entrenamiento agresivo que les dejó moratones. No se presentó ninguna denuncia formal porque Morrison les convenció de que se trataba de lesiones normales en los deportes de contacto, pero los padres lo recordaban. Los padres siempre recuerdan cuando algo no está bien. Hawk apretó los puños. Lleva años haciendo daño a los niños. Supuestamente, Chains corrigió al abogado que llevaba dentro con precisión. Pero eso establece un patrón. Si lo combinamos con las lesiones de Lily, las irregularidades financieras y las preguntas sobre la muerte de la madre, estamos construyendo un panorama. Un golpe en el marco de la puerta de la cafetería les hizo levantar la vista a ambos. Rebecca Chin estaba allí, con aspecto agotado y asustado. «Tengo que enseñarte algo», dijo en voz baja. «Pero si alguien pregunta, no lo has obtenido de mí». Le entregó a Hawk una carpeta de cartón. Dentro había historiales médicos,
No de Lily, sino de su madre, de los 3 años anteriores a su muerte. 2 dedos rotos, una conmoción cerebral, costillas magulladas, todo explicado como accidentes, todo tratado por diferentes hospitales en diferentes ciudades. Ella huía de él, susurró Rebecca, tratando de conseguir ayuda sin dejar rastro documental en un solo lugar. Pero yo cotejé su historial médico. Todo está ahí. Hawk miró fijamente los documentos, sintiendo cómo la rabia le invadía el pecho. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Porque él es prudente, porque es respetado, porque el sistema no está diseñado para atrapar a quienes saben cómo manipularlo. La voz de Rebecca se quebró. Estoy arriesgando mi carrera al mostrarte esto, pero esa chica de arriba no tiene a nadie más. Chains ya estaba fotografiando cada página. Esto lo cambia todo. Si podemos demostrar el abuso sistemático de la madre, podemos argumentar que Lily está en peligro inmediato. Hay algo más, añadió Rebecca. Morrison solicitó que se sellaran los registros médicos de Lily. Dijo que era por su privacidad, pero está tratando de controlar lo que ve el tribunal. ¿Puede hacer eso?, preguntó Hawk. Ya lo ha hecho. Hace 2 horas, Rebecca miró nerviosa por encima del hombro, pero hice copias antes de que se ejecutara la orden. Chain se puso a reunir documentos con renovado propósito. Descansa un poco, Tom. La vista de mañana va a ser brutal. Morrison vendrá con todo lo que tiene: testigos de carácter, colegas, probablemente la mitad de la policía. Déjale, dijo Hawk, con voz dura como el hierro. Nosotros tenemos la verdad. La verdad no siempre gana en los tribunales, advirtió Chain. Pero es un buen comienzo. Afuera, las primeras estrellas aparecieron sobre el estacionamiento donde 96 motociclistas montaban guardia. Adentro, una chica de 16 años dormía intranquila, custodiada por enfermeras que en silencio habían comenzado a creer su historia. Y en algún lugar de la noche, el agente Daniel Morrison hizo llamadas telefónicas a personas que le debían favores. La mañana traería revelaciones. La sala de conferencias del hospital parecía más pequeña de lo que era. Demasiada gente, demasiado en juego. Un ordenador portátil abierto sobre la mesa, con su cámara apuntando a la multitud reunida como un ojo juzgador. En la pantalla, la jueza Patricia Herrera ordenaba sus papeles, con una expresión indescifrable tras sus gafas de montura plateada. Hawk se sentó junto a las cadenas, sintiéndose fuera de lugar con una camisa de vestir prestada. Al otro lado de la mesa, Morrison se sentó perfectamente compuesto con su uniforme de gala, con las medallas relucientes. Su abogado, Kessler, tenía una pila de referencias personales de varios centímetros de grosor. Detrás de ellos, apiñados en cada espacio disponible, se encontraban periodistas, personal del hospital y 3 agentes uniformados que Morrison había traído como apoyo moral. Fuera de la puerta, Diesel y Maven montaban guardia, mientras el resto de la tripulación mantenía su vigilia en el aparcamiento. «Comencemos», dijo la juez Herrera con brusquedad. «Esta es una audiencia de emergencia sobre la tutela temporal de Lily Morrison, de 16 años. Señor Kessler, usted representa al oficial Daniel Morrison». «Sí, su señoría. Y me gustaría dejar constancia de que todo este procedimiento es irregular e innecesario. El oficial Morrison es un agente de policía condecorado con 15 años de servicio ejemplar». «Deje los testimonios de carácter para más tarde», interrumpió el juez. «Señor Wellington, usted solicita la tutela de emergencia en nombre del señor Daniels». «Sí, su señoría. Basándose en pruebas creíbles de abuso continuo y peligro inmediato para la menor, Morrison apretó la mandíbula, pero mantuvo una expresión tranquila. La imagen de un hombre injustamente acusado que soporta las falsas acusaciones con dignidad. Veamos esas pruebas». El juez Herrera dijo. Lo que siguió fueron 90 minutos de batalla legal. Chains presentó historiales médicos, los huesos rotos de Lily, las misteriosas lesiones de su madre, el patrón que se extendía a lo largo de los años. Kessler respondió con informes de accidentes, el historial impecable de Morrison,
Testimonios de compañeros oficiales que lo describían como un padre devoto. Morrison testificó con emoción ensayada. Su señoría, mi hijastra está de duelo. Perdió a su madre hace 8 meses y está enfadada con el mundo. He intentado ayudarla, conseguirle terapia, pero ella me rechaza. Y ahora este hombre, señaló a Hawk, alguien a quien apenas conoce, aparece con una pandilla y le dice lo que quiere oír, que otra persona es la culpable de su dolor. El señor Daniels conoce a Lily desde que nació, replicó Chains. Era el mejor amigo de su padre y le prometió en su lecho de muerte que la protegería. Una promesa hecha hace 16 años a un hombre muerto. Kessler replicó. Eso no le da legitimidad ni prueba que el agente Morrison no sea apto. Hawk observó a Morrison estudiándolo. El hombre era bueno, demasiado bueno. Cada respuesta perfectamente calibrada, cada emoción medida con precisión. Lo había ensayado. Entonces, el juez Herrera hizo la pregunta que lo cambió todo. Me gustaría escuchar a Lily. ¿Puede participar por videoconferencia? El rostro de Morrison se quedó cuidadosamente inexpresivo. Su señoría, mi hija está muy medicada y traumatizada. Está despierta y coherente. Rebecca Chin intervino desde el fondo de la sala y pidió la palabra. Kessler se puso de pie. Su señoría, también estamos sometiendo a una adolescente traumatizada. Es su vida la que estamos decidiendo, dijo el juez Herrera con firmeza. Tráiganla. 2 enfermeras llevaron a Lily en silla de ruedas a la sala. Parecía más pequeña de lo que Hawk recordaba, pálida contra la bata blanca del hospital, con la muñeca escayolada acunada contra el pecho. Pero cuando sus ojos encontraron a Morrison, ardían con algo que Hawk reconoció de sus días en el ejército. La mirada de alguien que ha decidido que no tiene nada que perder. Hola Lily, dijo el juez Herrera con suavidad. No tienes que hacerlo si no estás preparada. Yo estoy preparado. La voz de Lily era suave pero firme. Se volvió para mirar directamente a Morrison a través de la pantalla. Tengo que decir la verdad antes de que él la haga desaparecer como todo lo demás. Morrison se inclinó hacia adelante, con voz preocupada. Cariño, estás confundida. Él mató a mi madre, dijo Lily, y la sala se quedó en silencio. No tengo pruebas, pero sé que ella planeaba dejarlo. Los oí discutir la semana antes de que ella muriera. Ella le dijo que había encontrado algo, unos documentos, y que iba a ir a la policía. Lily, cariño, se investigó la muerte de tu madre. Comenzó Morrison. Tus amigos. La voz de Lily se quebró. Policías que creyeron cada palabra que dijiste. Pero yo sé lo que vi. La noche antes de morir. Estuviste en el garaje durante horas, y al día siguiente, los frenos de su coche fallaron en una carretera recta. Ella conducía todos los días. Kessler ya estaba objetando, hablando de delirios inducidos por el dolor. Pero Hawk lo vio. La máscara de Morrison finalmente se deslizó. Solo por un segundo, su expresión se volvió fría y plana. Y Hawk vio al hombre real que había debajo. Hay más, continuó Lily, sacando algo de su bolsillo. Una memoria USB. Mamá escondió esto en mi habitación 3 días antes de morir. Me hizo prometer que no lo miraría a menos que le pasara algo. Son registros bancarios. Prueba de que estaba robando del almacén de pruebas de la policía y vendiéndolas. De ahí venía todo su dinero. La sala estalló. Morrison se abalanzó hacia adelante, pero los agentes que estaban detrás de él lo agarraron por los brazos. Eso es falso. Ella miente, pero su pánico lo delató. La voz del juez Herrera atravesó el caos como una espada. Agente Morrison, su orden es permanecer sentado. Señor Wellington, concedo la custodia de emergencia al señor Daniels a la espera de una investigación criminal completa. El rostro de Morrison se retorció de rabia. Esto no ha terminado, siseó, mirando a Hawk, pero sí lo estaba. La puesta de sol pintaba el cielo de Nuevo México con tonos ámbar y carmesí cuando Lily salió del Hospital St. Mercy por última vez. Se movía lentamente, aún convaleciente,
con un brazo enyesado y apoyada por una enfermera a cada lado. Detrás de ella venía Hawk, llevando su única mochila. Todo lo que había pedido de la casa, nunca había vuelto a recogerlo. Chains le seguía, todavía con el teléfono en la mano, coordinándose con los fiscales que estaban muy interesados en esa memoria USB. Pero fue lo que le esperaba, fuera lo que hizo que Lily se detuviera en seco. 97 motocicletas se alineaban en la entrada del hospital en perfecta formación, creando un pasillo de cromo y cuero. 97 motociclistas estaban de pie junto a sus máquinas. Ni un solo motor en marcha, solo un respeto silencioso por una chica que había encontrado su voz. Maven dio un paso al frente, con su rostro curtido y suave por la comprensión. Le tendió una chaqueta de cuero, más pequeña, ajustada para una adolescente, con un parche en la espalda en el que se leía «Familia del lobo de acero» sobre un lobo bordado que protegía a un cachorro. «Todo lobo necesita una manada», dijo Maven con dulzura, ayudando a Lily a ponérsela sobre la escayola. «Bienvenida a casa, pequeña», dijo Maven. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. «No lo entiendo. Ni siquiera me conocéis. Sabemos lo suficiente», respondió Diesel con voz grave, mientras ajustaba el collar de Lily con su enorme cuerpo, pero de alguna manera con delicadeza. «Eres la hija de Jake Morrison. Eso te convierte en parte de la familia, y nosotros protegemos a la familia». Hawk observaba desde unos pasos atrás, con un nudo en la garganta. Por eso escribió: «No por la libertad, la rebelión o la imagen, sino por esto, por los momentos en los que la lealtad significaba algo real, cuando se cumplían las promesas, cuando una niña asustada aprendía que no estaba sola». «¿Lista para irnos?», le preguntó a Lily, tendiéndole la mano. Ella miró su rostro lleno de cicatrices, a los motociclistas que los rodeaban, a las cámaras de los medios que captaban cada momento. Luego, volvió a mirar el hospital, donde en algún lugar dentro Morrison estaba siendo procesado. Le tomaban las huellas dactilares y le leían sus derechos, donde su máscara perfecta finalmente se había hecho añicos. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A Arizona, por ahora. Mi casa tiene una habitación de invitados. Es tuya todo el tiempo que la necesites. Chains está trabajando para que la tutela sea permanente, pero eso llevará tiempo. Lo resolveremos juntos». Hawk hizo una pausa. «Tu padre habría querido que estuvieras a salvo. Eso es lo único que importa». Lily asintió con la cabeza y se secó los ojos. «Tío Hawk, gracias por cumplir tu promesa, por creerme cuando nadie más lo hizo». «Siempre», respondió él simplemente. Ella se subió con cuidado a la parte trasera de su Harley. Una vez acomodada detrás de él, Hawk sintió cómo ella le rodeaba la cintura con los brazos, primero con vacilación, luego con más fuerza, como alguien que se aferra a algo sólido después de años de ahogarse. «Muy bien, lobos de acero». La voz de Hawk resonó en el aparcamiento. «Vamos a rodar». 97 motores rugieron en perfecta sincronía. Una sinfonía de potencia y determinación que hizo vibrar las ventanas y activó las alarmas de los coches. Pero esta vez no era intimidación, era celebración. Salieron lentamente, con Hawk al frente y Lily detrás de él. La formación se reorganizó a su alrededor, una escolta protectora que se extendía medio kilómetro por la autopista. Diesel y Maven los flanqueaban. Reaper barría las carreteras, asegurándose de que nadie se quedara atrás. El resto llenaba los huecos, un muro de lealtad sobre ruedas. Los coches se apartaban para verlos pasar. La gente levantaba los teléfonos para grabarlos. Algunos incluso saludaban con la mano. Cuando llegaron a la autopista, Lily se inclinó hacia la espalda de Hawk. Él sintió que ella se relajaba ligeramente. La tensión de meses, quizá años, empezaba a disminuir. El viento les azotaba la ropa. El